Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Cuando nacemos tenemos una certeza que sin embargo en la afirmación no es correcta, de que vamos a morir. Y digo no es correcta porque uno no nace sabiéndolo. Uno nace y se entera a través de la vida humana que los ciclos están establecidos, que uno nace, se reproduce y muere. O sea que nacemos sin saberlo. Lo aprendemos a través de la información que nos da la experiencia de la raza humana, y entonces se sabe que nadie queda y que nadie sobrevive. Este fenómeno ha hecho que en la búsqueda de ese mundo del pensamiento filosófico de los griegos fuera uno de los temas tabú. Averiguar qué era la vida, qué era la muerte, qué era la inmortalidad, qué era la eternidad, cómo estaba compuesto el ser humano entre lo que se veía y lo que no se veía. Y de los presocráticos, pasando por todos los pensadores de la filosofía griega, hubo una búsqueda constante para poderlo definir. Es decir, se entró en la discusión de si existía o no la eternidad. Y además cómo estaba compuesto el ser humano. El alma, el espíritu, la materia. Y allí entonces hay una tremenda abundancia de pensadores que establecen cuestiones de debate serio y provocan en aquella sociedad que se estaba organizando a través del pensamiento y del debate de la Grecia, provoca, decíamos, toda clase de observaciones. Sócrates establecía que para él el alma era el yo consciente y la personalidad interior o intelectual. O sea, no alcanzaba a definir todavía muy bien la composición o la diferencia que existía en su entender para trascender su alma a un estado de inmortalidad. Platón, por ejemplo, habla de que el alma humana es el principio divino e inmortal. Es decir, ya avanza un poco más. Y llegaría entonces el tiempo de Tomás de Aquino, que pertenecía con su pensamiento a los escolásticos, y que dice que el alma es inmortal. Y define, entonces, que el alma sobrevive al cuerpo, y que vuelve otra vez en otro cuerpo. Es algo así como la reencarnación. Por tanto, todos pretendieron empezar a ingresar en otras definiciones, en si se vivía después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte?, se preguntaban los griegos, y lo seguimos preguntando hoy. Y entonces, esa vida, que a lo mejor es otra vida en otra dimensión, empezó a definir el alma. El alma es una palabra de origen latino, y que viene de ánima, y que está significando, está escondiendo el pensamiento, si ustedes quieren, del corazón, o el latir del corazón, o de buen corazón, para definirlo con más precisión. En latino, una persona con alma era una persona de buen corazón. Se empezaba a establecer que había un motor para el ser humano, ¿no?, el corazón. Todo esto no alcanza, sin embargo, para poder explicar el paso fenomenal que se da a la inmortalidad y a la eternidad. Y hace unos cuantos años, 67, se producía a las 20:25
la noticia que no quería escuchar la mayoría del pueblo. De la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. La noticia era impactante y conmocionó a los contemporáneos de esta información. Justamente, ella que había nacido el 7 de mayo de 1919, es decir, 100 años de su nacimiento, y que apenas vivió 33 años. Y acá viene la otra parte. Para el pueblo argentino, en su gran mayoría, para el pueblo que la había admirado y que le había agradecido su paso terrenal, se transformó en inmortal y en eterna. Claro, ya no están los filósofos griegos como para llevarnos a repensar y discutir sobre este tema. Algunos se atrevieron aún a dar un paso mayor, y está todavía en el Vaticano dando vuelta la presentación para la santificación, para el pedido por lo menos que sea beata. Es decir, algunos ya han estado ingresando en el otro tema, en la imaginación de la Santa Evita. Y esto viene a raíz de quizás su propio nombre, porque la construcción del nombre, Eva, que viene del hebreo, de Java, que quiere decir aquello que da vida, que da origen a la vida. Ese es el significado de Eva. Y María, que es la Madre de Dios, hace una conjunción entre Dios y la que da vida, que fue exactamente lo que hizo María Eva para su pueblo. En su propio nombre estaba ya marcado el tiempo de lo que debía ser. En esa mezcla del apellido Perón, que nació en Cerdeña, ese apellido como Pieroni, y el de Duarte, que nació en Navarro, en España, en esa mezcla de un apellido de origen italiano y de otro de origen español, quizá como síntesis de los mayores descendientes de los argentinos junto con los nativos de esta tierra, esa cruza que significaron los criollos, se empezó a dar también porque en la participación familiar de Perón existía sangre india. Cuando uno junta todas estas cosas y cuando uno se da cuenta el momento y el tiempo social que se vive hoy, empieza aquellos que la conocimos, que la vivimos, que fuimos contemporáneos aún como niños de la Fundación Eva Perón, empieza uno a recordar las cosas memorables que se hicieron por la dignidad de la persona. Y así entonces, después que el 11 de noviembre de 1951 las mujeres votaban por primera vez y Evita votó en su lecho de enfermo, le llevaron la urna, que acompañó a Perón el 4 de junio a la asunción presidencial con un tapado de piel que prácticamente cubría lo que la prensa norteamericana que filmó decía que estaba sostenida porque estaba como sentada o apoyada en algo para sostenerse en pie por lo delgada que ya estaba porque el cáncer la estaba consumiendo. De aquella Evita que cuando el 4 de junio del 52 Perón juró junto con Quijano la segunda presidencia, que habían dejado atrás aquel decreto 2937 de 1949 cuando la enseñanza universitaria en el país pasó a ser gratuita y se triplicaron los estudiantes universitarios y los hijos de los obreros pudieron ser doctores, ingenieros y médicos. En aquella Argentina de la Constitución de 1949 que establecía los derechos humanos antes que Naciones Unidas, en aquel país de la felicidad había una hada buena que algunos fanáticos incluso la metieron en los libros de estudios, y la hada buena era Eva.
Estamos hablando del estado de inmortalidad. Fue la primera secuestrada. Secuestraron su cadáver en la CGT, con Patrón Laplace, y se lo llevaron. Y cientos, miles de flores, no me olvides, y velas en distintos puntos de la ciudad y del país reclamaban que el pueblo no lo olvidaría. Por lo tanto, aquel 26 de julio, exactamente igual que hoy con lluvia, como casi se da todos los 26 de julio, como si el cielo llorara la pérdida de aquella mujer, el pueblo argentino cobró fuerzas, la usó de bandera para llevarla a la victoria. Entonces es muy difícil aceptar que Evita murió, porque no es cierto, porque no murió. Y es muy difícil definir la eternidad, porque no pudieron los griegos terminar de definirla, porque nosotros decimos que la eternidad vence el tiempo humano, es decir, nos supera a los contemporáneos de los que la decimos, y eso es la eternidad. Y pasaron muchas generaciones desde su tránsito a esa inmortalidad y a esa eternidad, y seguirán pasando, y nos iremos nosotros, y otros tomarán la bandera para repetir esto, de que Evita está viva en cada necesidad del pueblo. Por eso, cuando uno recuerda el 26 de julio de 1952, con un pueblo volcado a las calles, llorando en las esquinas, llorando en las casas, bajando las persianas como luto, pero que también había una parte de la sociedad que en las paredes había puesto viva el cáncer, que ya en aquel tiempo había quienes habían efectuado actos terroristas poniendo bomba en los ferrocarriles en el 48, una bomba en víspera de un 17 de octubre en el subterráneo, que como no alcanzaban los votos para poder superar aquella gigantesca obra de 120.000 realizaciones públicas, como no podían imaginar que esa mujer excepcional a través de la Fundación Eva Perón resolviera tantos problemas, no tuvieron otra idea que producir la cancelación el 23 de septiembre del 55 de la personería de la Fundación Eva Perón. Esa fundación que ganó identidad cuando se la construyó, cuando después de tanto trabajo aparecía su fecha en la historia de la fundación, un 8 de julio, para quedar activa en forma permanente hasta 1955, allá por 1948. La Fundación Eva Perón fue un oasis para el necesitado. El primer colchón, la primer cocina, la primera pelota de fútbol, la primera muñeca, pero también la primera casa, pero también y por sobre todas las cosas la dignidad de conseguirle trabajo a los que no tenían. Pero siempre en el país va a haber paredes disponibles para aquellos que quieren poner viva el cáncer. Y entre el cáncer y la vida está la eternidad. Un día como hoy, María Eva Duarte de Perón se transformaba en Evita, eterna, imposible de imitar y viva de toda eternidad.